¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Conocer tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Yesenia Rodulfo y Hugo René Ortiz. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz desde la cabina azul de Frecuencia Tech. Les recordamos nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues estamos en el último viernes del mes de febrero, que pues prácticamente ya estamos concluyendo 2 meses del año 2016. Aquí un punto importante es pues hacer un alto en el camino, ¿no? ¿Qué hemos avanzado de nuestras metas? ¿Cuáles hemos cumplido? ¿Cuáles nos faltan por cumplir? ¿Qué avance tenemos? Y en materia fiscal, bueno, ya estamos prácticamente por concluir lo que es el mes de declarar. Y seguimos con las declaraciones informativas. Ya por último tenemos la declaración de la prima de grado de riesgo que ya comentamos aquí en el programa, la cual se vence el lunes. Entonces es importante que todos aquellos patrones que todavía no presentan la declaración de grado de riesgo del IMSS lo hagan. Recuerden que hay varias opciones para hacerlo. La más cómoda es a través de internet, haciendo o siguiendo el procedimiento que viene ahí en el SUA, donde obtenemos los reportes, obtenemos el archivo que se envía. Posteriormente se accesa a la página del IMSS a través, utilizando las claves y las contraseñas respectivas, y vía electrónica podemos cumplir con esta obligación. Les recuerdo nada más que hay ciertos casos donde digamos no se presenta la declaración anual, que es cuando son empresas de reciente creación o empresas que hayan reanudado actividades para efectos del registro patronal y que todavía no hayan cumplido un año de cotización. Y aquellas empresas que digamos que tengan menos de 10 trabajadores, que sigan en la misma prima, bueno, pudieran no optar por presentar la declaración. Nada más recordar que es conveniente, antes de decidir el no hacerlo, primeramente hacer los cálculos, ya que en algunos casos puede ser benéfico el presentar esta declaración y obtener un beneficio al obtener una reducción en la prima de riesgo. Entonces es importante que lo hagan. Es importante pues aprovechar lo que es el día de hoy y no esperarnos al día lunes, porque pues sabemos que pueden pasar muchas cosas. Y nada más una experiencia reciente con la cuestión de las declaraciones informativas que se presentan ante el SAT. Bueno, pues ahí se saturó la página, no se pudieron presentar y al final, a última hora, la autoridad fiscal otorgó una prórroga. Pero bueno, pues no confiarnos en eso, hay que estar al pendiente de esta obligación. Y bueno, pues ya entrando en materia del programa del día de hoy, el tema es relacionado a la declaración anual de personas morales, y aquí vamos a tratar de pues cómo abordarla, ¿no? Porque quizás aquellos que ya tengan tiempo en la materia y elaborando declaraciones, bueno, pues ya saben, ya de cierta forma tienen entre comillas un manual de cómo abordar esta declaración, pero aquellos que tienen poco o que quizás va a ser su primera experiencia con el tema de la declaración anual, bueno, pues cómo abordar este tema. Y aquí primeramente vamos a empezar a analizar las cuentas de acuerdo a cómo aparecen en el catálogo de cuentas. Y si empezamos, por ejemplo, con bancos, bueno, primeramente ver que los saldos de bancos estén correctos, es decir, que tengamos las conciliaciones bancarias a la fecha, que tengamos los saldos conciliados, y aquí sería importante revisar las partidas que están en conciliación, ya sea cheques que hayamos expedido y no se hayan cobrado. Bueno, pues aquí revisar a qué se debe, ya que puede tener repercusiones importantes. Y por mencionarles algún ejemplo, ¿no? Pudiera ser que a lo mejor tengo un cheque
por ahí en tránsito y resulta que pues a lo mejor la persona que se encarga de entregar los cheques lo tiene ahí y no han ido a cobrarlo. ¿Y por qué no han ido a cobrarlo? Porque a la hora que revisamos resulta que el cheque se expidió 2 veces. Es decir, sobre una misma factura el proveedor ya había recogido el primer cheque, entonces este segundo cheque, bueno, pues no tiene razón de ser. Y aquí es importante no solo por el tema del flujo de que pudieran cobrar este cheque, sino también ver el registro contable, ya que si vamos a la contabilidad y resulta que la factura se registró 2 veces, bueno, pues esto es importante hacer la reclasificación, cancelar este asiento, ya que estaríamos considerando una deducción que no procede. Igual con la cuestión de los depósitos que pudiéramos tener, digamos que registrados en contabilidad y que no aparezcan en el estado de cuenta del banco, bueno, pues también verificar a qué se debe, ya que puede ser un error contable donde yo estoy considerando que algo entró al banco, no fue así, y si me voy al registro contable puede ser que yo lo esté considerando como un ingreso y esté totalmente equivocado, ¿no? Entonces, empezando con bancos, es muy importante pues tener controlado, depurado el tema de bancos y no nada más que se empiezan a acumular las partidas en conciliación. En el caso de los bancos en dólares, bueno, pues aplica los mismos comentarios que acabo de hacer. Aquí nada más agregar que si estamos hablando de bancos en dólares, es importante considerar la revaluación de tipo de cambio. Esta revaluación que debe ser al tipo de cambio del día último y que la revaluación no solo va a reflejar el saldo de la cuenta de bancos en dólares al tipo de cambio del día último, sino también esto va a generar una ganancia o una pérdida cambiaria que pues puede ser un ingreso o una deducción para efectos fiscales. Siguiendo con este tema, bueno, pues ahora seguiría el turno de las inversiones, ¿no? Si tenemos alguna cuenta de inversión, bueno, hay que estar seguros que lo que tenemos registrado en nuestra contabilidad coincida con lo que tenemos en el estado de cuenta que nos otorga la institución financiera. Y aquí es muy importante hacer esta verificación, ya que recordemos que al tener una inversión, muy probablemente me esté generando intereses, pero así como me está generando intereses, me está generando una retención. Entonces, verificar que a lo largo del año hayamos registrado lo que es el interés que ganamos y también la retención que nos efectuaron. No contabilizar el neto, porque si estuvimos contabilizando el neto, pues vamos a estar reportando un ingreso de manera incorrecta y vamos a estar dejando de poder aprovechar esa retención que nos hizo el banco, ¿no? Entonces, aquí es muy importante este tema de las inversiones. Sabemos que en ocasiones las instituciones financieras, las casas de bolsa, pues no son o no proporcionan esta información de la manera que como contribuyentes o como contador quisiéramos recibirla. Sin embargo, no hay que hacer esto a un lado. Bueno, ahora siguiendo con el tema de clientes. Bueno, las cuentas de clientes pues deben estar depuradas. ¿Y a qué me refiero con estar depuradas? Bueno, que lo que se refleje en clientes yo tenga integrado qué clientes me deben, qué facturas me deben, qué montos me deben, qué fechas de antigüedad son, por la cuestión de que si tengo clientes que les doy 20 días de crédito y resulta que ya pasaron 45 días y todavía no me pagan, bueno, pues es importante tener detectado todo eso. ¿Y por qué me refiero? Bueno, porque hay algunos clientes, hay algunas empresas que de acuerdo a sus políticas, a sus sistemas, etcétera, bueno, que en la última parte de diciembre, de acuerdo a sus políticas, quizás dicen voy a cerrar mi sistema, mis operaciones al día 15, por ejemplo. Entonces, si tú cerca de esas fechas emitiste una factura y se le hiciste llegar a tu cliente, bueno, pues no, asegúrate que la factura la hayan recibido, que esté dentro de su programa de pagos, que cumpla con todos los requisitos, porque no vaya a ser que cuando tú esperas
recibir el cobro de esa factura, bueno, pues resulta que tu cliente te diga, mira, ¿sabes qué? Esta factura no la introdujimos en nuestro sistema porque no llegó a tiempo, porque pasó alguna cuestión extraordinaria y resulta que, bueno, pues tú ya la consideraste como ingreso y probablemente te van a pedir que se cancele la factura, que se vuelva a emitir o una serie de situaciones que te pueden traer implicaciones importantes en materia fiscal. Entonces, ahorita que estamos antes de cerrar el ejercicio, es importante hacer esta verificación, ver cuántas cuentas por cobrar tienes, es decir, cuántas facturas tengo, que estas facturas estén reconocidas por los clientes, es decir, que ya estén introducidas en sus sistemas para efectos de saber cuándo las vas a cobrar. Y en caso de que haya algún detalle, alguna diferencia en cuanto a alguna factura que no la tienen registrada, bueno, pues inmediatamente contactar a la persona indicada y ver qué procede en ese caso, ¿no? Porque puedes encontrarte desde posturas donde ¿sabes qué? Ya cerramos el año, no tengo posibilidad de introducir esa factura en mi sistema y tendrás que ver la forma en cómo poder llevar a cabo o cómo solventar esto, que puede ser desde emitir una nota de crédito, volver a facturar, pero recordemos que esto no es tan sencillo, porque si estamos hablando de materiales, de productos, bueno, pues esto implica entrada, salida de inventarios. Entonces, antes de tomar la decisión que hacer, aquí lo recomendable es acercarse a su asesor, a su persona de confianza, para efectos de evaluar las diferentes alternativas y conocer las implicaciones de cada una de ellas. Y bueno, al igual en este caso, tener presente que si tienes operaciones en dólares, hay que reevaluar las operaciones en dólares, en euros, en cualquier otra moneda extranjera, al tipo de cambio del día último. Y al hacer esta reevaluación, bueno, pues te va a generar una ganancia o una pérdida cambiaria. Si esta reevaluación no la hiciste en todo el año y la vas a hacer ahorita, bueno, primeramente ya tienes ahí varios puntos riesgosos. Primero, porque esto lo debiste hacer mes con mes y esto va a ocasionar que los ingresos que reportaste en las declaraciones y pagos mes a mes pues no coincidan con tus ingresos reales. Y al final del día eso te puede generar una diferencia, ¿no? Entonces, mucho cuidado con lo que son las revaluaciones de tipo de cambio. Otra cuestión, siguiendo con las cuentas, el caso de deudores diversos, bueno, pues saber qué cuentas están integradas, qué saldos son, si son de funcionarios, si son de quién nos debe, por qué motivo nos debe y que tengamos documentadas esas operaciones, porque nos podemos dar cuenta que a la hora que revisemos detectamos algún registro erróneo donde pues a lo mejor a la persona que estaba capturando el asiento contable por error envió algo a esa cuenta y resulta que a lo mejor es un gasto, a lo mejor es una operación de otra naturaleza y que no la tenemos bien clasificada. También tener mucho cuidado porque a veces en las empresas se acostumbra dentro de deudores diversos por ahí tener la cuenta de gastos por comprobar, ¿no? Y esta cuenta de gastos por comprobar, bueno, pues parecería que es un resumidero, ¿no? Que ahí todo lo que no encontré a dónde enviarlo, pues envío en esa cuenta. Y recordemos que a veces en esa cuenta están registrados gastos que se hizo el gasto y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a recuperar el comprobante hasta el siguiente mes o deja que fulanito regrese del viaje, nos va a entregar el comprobante o por alguna otra cuestión, en el momento del registro no se tenía el comprobante, no se registró en la cuenta de gastos correspondiente y se mandó esa cuenta. Entonces, ahí se quedó olvidada y resulta que a la hora de revisar la cuenta y tratar de integrar las cantidades, pues nos damos cuenta que no tenemos comprobante de esos gastos. Entonces, pues en el sentido estricto, esos ya no son unos gastos por comprobar, simplemente ya son unos gastos que a lo mejor son gastos de viaje, es gasolina, es gasto de alimentación, pero a los cuales no tenemos un comprobante. Entonces, al no tener un comprobante, no reunimos con los requisitos fiscales y por lo tanto es una deducción que no cumple con los requisitos fiscales. Entonces, mucho ojo con eso. Darle un vistazo a esa cuenta de gastos por comprobar
y ver que lo que esté ahí realmente corresponda y no estar jugando con otras cosas que a lo mejor por efectos prácticos en su momento se dijo vamos a mandarla en gastos por comprobar y por ahí se quedó. Otro tema importante es el tema de los activos fijos. Estos activos fijos que hay varios puntos que rescatar en este sentido. Primeramente, que estén registrados todos los activos fijos. Y me refiero que estén registrados correctamente, ¿no? Porque pudiera ser que por X o Y razón la persona que lo registró no tuvo la precaución y en lugar de mandarlo activo fijo, lo mandó al gasto. Entonces es importante cotejar. También hay que verificar que la información que tenemos en nuestra contabilidad de los activos fijos que adquirimos en el año esté reflejado en el papel de trabajo que utilizamos para calcular la depreciación. Que este puede ser un sistema independiente, puede ser una hoja de trabajo en Excel, dependiendo de las prácticas y la naturaleza de cada empresa, pues hay una diversidad. Pero aquí el punto al final del día es que esto coincida, es decir, tenemos que verificar que la balanza, el monto de activos, por ejemplo, del equipo de transporte coincida con lo que en nuestro papel de trabajo, donde vamos a calcular la depreciación, diga el monto de activos fijos. Ya una vez que superamos esa parte, bueno, pues hay que ver la fecha en la que lo adquirimos para efectos de inicio de cálculo de la depreciación, ya que recordemos que la depreciación es por meses completos de uso. Entonces, si yo compré un activo a mediados de junio, bueno, pues la depreciación iniciaría en julio, ya que es el mes completo. Entonces, hay que ver la fecha en que se inició, hay que ver la tasa que le corresponde al activo y en este tema de la tasa es importante prestar atención, ya que sabemos que en la práctica y dada la naturaleza de los negocios hay activos que son difícil clasificarlos o que no solamente con leer la descripción del activo los vamos a poder clasificar, sino requerimos a alguien que conozca el activo, que sea especialista en la materia de cuál es el uso, cuál es la finalidad para saber cómo lo clasificamos. Porque para efectos fiscales recordemos que en términos generales hay dos clasificaciones. Una que es por tipo de bien, que ahí el tipo de bien pues viene muy general, viene lo que es mobiliario, viene equipo de cómputo, viene lo que es quizás, por ejemplo, moldes, pero tenemos otro artículo donde la clasificación de la depreciación depende de la industria, depende de la empresa. Entonces ahí ya varía y tenemos que atender a la naturaleza de la empresa. Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto y también tener presente aquellos activos fijos que están topados. Un caso muy común es el caso de los automóviles, que el año pasado, 2015, era 130,000 pesos, este año ya subió a los 175,000 pesos, entonces tener mucho cuidado de aplicar el porcentaje de deducción correspondiente. Y también mucho ojo a aquellas empresas que en su momento aplicaron la deducción inmediata de activos fijos. Si este fue tu caso y aplicaste deducción inmediata de activos fijos, bueno, pues esos activos fijos, primeramente, de acuerdo a la disposición fiscal, deben estar registrados de manera independiente. Esto principalmente con el fin de que no lo revuelvas con los activos que deprecias año con año y que de manera inconsciente, de manera involuntaria, haya una doble deducción, es decir, que lo hayas deducido a través de la deducción inmediata y que posteriormente en la deducción del ejercicio también se estén considerando. Entonces, mucho cuidado con eso. En el caso ahora de la cuenta de proveedores, bueno, proveedores, registrar o verificar que tengamos registrado todas las deudas de la empresa, que estén todos los gastos, que estén todas las compras, que todo lo tengamos registrado para efectos de ver que lo que tengamos pendiente de pago, pues esto sea real, porque esto, por ejemplo, se relaciona con el tema de bancos. Si yo registré de manera incorrecta, digamos, no registré, sino expedí un cheque de manera incorrecta 2 veces por la misma factura, bueno, pues mi saldo de proveedores en el peor de los casos va a estar en rojo porque
voy a tener pagado esa factura 2 veces, o mi saldo en bancos va a estar disminuido y no va a representar la realidad. Entonces, por eso es muy importante tener identificado todo esto, y que recordemos que en proveedores pues están reflejados o está relacionado indirectamente con nuestras deducciones. Entonces, si yo tengo la tranquilidad y la seguridad que lo que tengo en proveedores es lo correcto, bueno, pues sé que mis deducciones están bien. En el caso de proveedores, aquí lo ideal es que en las empresas que esto sea posible, bueno, primeramente, y aquellas que sean ordenadas, que tengan identificado, por ejemplo, proveedores nacionales a proveedores extranjeros, y bajo el entendido que proveedores nacionales todo causó IVA, bueno, pues si dividimos nuestro saldo de cuentas por pagar de proveedores entre 1.16 y lo multiplicamos por 0.16, vamos a obtener el IVA acreditable que está pendiente de causar, es decir, que está pendiente de pagar al fisco por el hecho de que nosotros no se lo hemos cobrado, no se lo hemos pagado a nuestros proveedores. Entonces, si tenemos la información ordenada y si la naturaleza de la empresa que estamos viendo nos lo permite, bueno, pues podemos hacer estas verificaciones, estos cruces de información, y tener la tranquilidad que lo que estamos enviando a la autoridad pues está correcto. Nos vamos ahora al tema de financiamiento, el caso de los préstamos que ya hemos recibido, ya sea de parte de instituciones financieras, o a lo mejor algún financiamiento que tengo por la adquisición de un automóvil, por adquisición de una maquinaria, etcétera. Bueno, pues aquí lo recomendable es, pues si en su momento nos dieron una tabla de amortización de los pagos que íbamos a ir efectuando, o si tenemos un control de qué pagos íbamos a ir efectuando y cómo están integrados esos pagos, es decir, cuánto es el monto principal, cuánto es el monto de intereses, y en caso de que haya IVA, bueno, pues el monto de IVA. ¿Esto por qué? Bueno, pues para verificar que los intereses que corresponden al periodo del ejercicio 2015, bueno, estén registrados como intereses, que la amortización del principal esté reflejado como tal, y que al final del día el monto del préstamo que yo tenga reflejado en mi contabilidad coincida con la tabla de amortización o con el documento que me dé la institución financiera, el estado de cuenta o de lo que se trate, y tenga yo la certeza que el monto que se refleja es correcto. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. También el tema de, así en términos generales, lo que es la fluctuación cambiaria. Si por la naturaleza de mi operación, la mayoría de mis operaciones son en dólares o en otra moneda extranjera, y digamos que estoy muy apalancado, es decir, que debo mucho a los proveedores, bueno, pues no te sorprenda que al final del año tengas una pérdida, y que esta pérdida esté ocasionada por la cuestión de la fluctuación cambiaria. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo deudas, que esas deudas datan de cuando el tipo de cambio estaba a 15, y resulta que mis cuentas por cobrar pues son de un tipo de cambio se originaron cuando el tipo de cambio estaba en 16, 17. Entonces, el hecho de que tengo más deudas y son más antiguas, bueno, esto me va a generar una pérdida por tipo de cambio. Entonces, es importante estar consciente de todos estos detalles para que no nos sorprenda el por qué en determinado momento podemos tener una pérdida. Y bueno, no nada más el tema de los activos y de los pasivos también tiene que ver con la cuestión del ajuste anual por inflación. Si volvemos al ejemplo, si mi empresa está apalancada, es decir, que tengo más deudas que activos, o que la mayoría de mis activos están financiados con pasivo, bueno, pues por el tema del ajuste anual por inflación voy a tener un ajuste inflacionario acumulable, y esto implica o representa que si mi empresa, aunque no haya tenido operaciones en el año, voy a tener un ingreso por ese ajuste anual por inflación acumulable. Entonces, dependiendo del monto de tus activos, de tus pasivos, etcétera, el impacto que pudiera tener este ajuste anual por inflación puede ser considerable. Entonces,
no hay que dejarlo a la ligera y tener mucho cuidado a la cuestión o al momento de determinar este ajuste anual por inflación. Y bueno, ya por último y de los puntos claves es el coeficiente de utilidad, que el coeficiente de utilidad, en pocas palabras, y aquellos que no estén familiarizados con un tema contable o con tema de impuestos, representa que por cada peso que yo vendí, cuánto me quedó de utilidad. Y esto, digamos que si mi coeficiente de utilidad es de un 5%, quiere decir que por cada 100 pesos que vendí, yo me quedé con 5 pesos de utilidad. Y aquellos que nos escuchan, que a lo mejor son ingenieros o que se les facilita el tema de los números, bueno, en términos generales, esto me va a indicar el monto de pago provisional de ISR que yo voy a tener para el próximo año. Y que si, por ejemplo, yo tengo un coeficiente de utilidad de un 5%, considerando que la tasa de ISR es un 30%, bueno, si yo multiplico mis ventas por el 1.5%, que esto lo obtuve de multiplicar el 30% por el 5%, me va a dar el monto de mi pago de ISR. Entonces, esta es una operación matemática muy sencilla que va a permitir cuantificar de manera rápida el impuesto que vas a tener que pagar de acuerdo a los ingresos que estés percibiendo mes a mes. Bueno, con esto me despido. Les recuerdo los datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal. Y bueno, nada más el recordarles, la declaración anual se vence el día último de marzo. Sin embargo, no hay que dejarlo hasta el último, porque dependiendo de la naturaleza de la empresa, dependiendo de qué tan ordenado estuvo el ejercicio fiscal, bueno, pues va a ser el tiempo que le vamos a dedicar a esta declaración. Y si no lo hacemos con tiempo, puede ser que al final del día estemos contra el tiempo. Me despido, el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.